Dirección en los videojuegos. ¿Has pensado alguna vez qué sería la vida sin un líder? La persona encargada de dirigir un equipo enfocado en crear historias que te dejen sin aliento. En el mundo de los videojuegos existe el concepto que se llama mandato, similar a la premisa del cine. El mandato es una frase, una idea, un concepto que va a dirigir el juego. Hay un momento en la vida que uno deja de ser tan sincrónico, o sea, de pensar tanto en el juego que está jugando ahorita y que le gusta ahora, a pensar en el juego que asincrónicamente, o sea, en la vida lo marca. En los videojuegos, tú puedes ser el líder, crear tu propia historia detrás de la pantalla y comandar a un grupo de soldados hacia la victoria o hacia una muerte segura. Mi nombre es Juan Nicolás Calle, soy desarrollador de videojuegos, director de la empresa Tamarillo Games. Mi nombre es Lina Parra, yo trabajo en diferentes áreas de las industrias creativas. Por otro lado, soy profesora de Industrias Creativas y Culturales en el SI, aquí en Bogotá. Y también soy parte del equipo que trabaja en el Salón del Ocio y la Fantasía en SOFA. Siempre me encantó, por encima de otros medios audiovisuales, todo lo que se puede hacer con videojuegos y que yo era parte de la experiencia. Me gustaba mucho jugar un juego de carreras, Crash Team Racing. Entonces me encantaba y lo pasé todo y lo jugué 1000 veces y superé todos los récords dentro de ese juego. Y me pareció excelente y tenía la intención, la ilusión de hacer más pistas, porque me parecían chéveres, pero me parecían poquitas. Yo quería diseñar pistas de carreras. Yo soy una niña de los 70s, yo nací en el 77, entonces hacia los 80s y 90s, pues claramente cuando yo salí del colegio no había muchas opciones para ni siquiera hablar de estos temas. Pasaron los años y en todo lugar que yo podía hablaba de videojuegos o juegos de rol, o sea, siempre era como, hagamos un proyecto, y yo era las que decía, hagamos un videojuego o hagamos un juego de rol. ¿Cómo se hace eso? Yo decía, yo no sé, pero yo lo busco, yo lo investigo, yo lo analizo y yo lo traigo a la mesa. Sabía que tenía que iniciar con una historia, pero también sabía que necesitaba un diseño de juegos, sabía que necesitaba unos diseñadores gráficos, unos desarrolladores, que necesitaba unos sonidistas, o sea, que necesitaba como un grupo de gente. Y por eso mi perfil comenzó directamente en producción y dirección. O sea, por eso caí ahí a trabajar directamente en eso, porque tenía que ejecutar ese proyecto. Y así fue como comencé. En general, en los videojuegos la dirección implica también una parte de dirigir la programación, de dirigir el desarrollo y de hacer más pruebas, porque la película tal vez no sepa si le gustó al público sino hasta que sale. Y aunque eso pase con los videojuegos sí tienen momentos de testeo y la gente va probando y cambiando el juego y eso los demora, los atrasa. Hay menos variables de actores, de pronto de llevar una línea de tiempo fija y hay más variables de errores de código, temas de limitaciones tecnológicas. Pues mira que yo me veo a mí misma como una directora y productora de soluciones lúdicas, no necesariamente de videojuegos solamente y en eso creo que difiero un poco como del sector, o sea, yo estoy moviéndome siempre transversalmente en todo el sector de industrias creativas como productora y como directora, ¿no? Es un perfil un poco raro el que yo tengo, pero de la misma manera como hago dirección y producción de un videojuego, lo hago de una aplicación gamificada, como lo hago de un escape room. Escape Room consiste en un juego de escapismo en donde un grupo de personas intentan salir de una habitación en el menor tiempo posible.
como lo hago de un juego de rol, como lo hago de un juego de mesa, y fue más porque la lógica a la que yo entro es un poco más amplia, ¿no? Para mí el mundo de los juegos es mucho más amplio que un videojuego, ¿no? Y siempre lo veo como desde lo que queremos lograr y para lo que lo queremos lograr. Y a veces la solución es un videojuego y a veces no. Entonces, para mí decirte como exactamente por qué un videojuego, creo que tiene que ver más porque eso era la solución que se necesitaba de juego en ese momento era esa. Los mandatos pueden ser frases filosóficas, puede ser algún contexto educativo, puede ser una idea técnica de un juego que puede hacer esto que otros no, o puede ser algo más libre. Y pues si uno la mantiene, llega con una idea relativamente similar al final de la que tenía al comienzo, plasmada en algo que se llama el documento de diseño. Más que mandato, yo siempre he trabajado con Pitch Bibles y entonces voy a escribir que es un Pitch Bible. Un Pitch Bible es un documento donde básicamente, por eso es un Bible, pero es una Biblia, donde está todo el concepto, todo el diseño de juego, todas las indicaciones de juego, está muy cercano a lo que es el guión, no el guión de actor, sino el guión completo de película, donde están absolutamente todas las indicaciones de lo que debe pasar en ese videojuego. ¿Cómo se llama este monito? Toca la pantalla para seleccionar la respuesta. Oprime más fuerte. Inténtalo de nuevo. El 65% dice que es Yoshi. La respuesta es incorrecta. Suerte para la próxima. Debo volver un poco al objetivo de los videojuegos como tal, ¿vale? Las premisas están relacionadas directamente a por qué, para qué y para quién quieres hacer algo. Primero miro si es un proyecto rentable, si se puede monetizar. El otro miro es que sea divertido, que a la gente le guste. Y lo otro es algo que buscamos con frecuencia, que es que el proyecto transmita algún mensaje, algo positivo, algo que le aporte a la gente que lo juegue. Y dentro del tema de que sea rentable está también qué tanto tiempo hay, qué tan complejo es, qué tan viable con el tiempo y capacidades que tenemos nos sale sacar el proyecto y esperar a que después nos retorne la inversión. Existen videojuegos puramente de entretenimiento, que digamos que son los que conocemos más cuando escuchamos la palabra videojuego, es como lo que primero que viene a nuestra cabeza. Pero ya desde varios años atrás venimos hablando de serious games, que son videojuegos que se llaman serious, pero no porque sean juegos que no los juegues seriamente, sino porque tienen un propósito más allá del entretenimiento. Y existe una tendencia muy fuerte hoy en día a trabajar videojuegos que generen, por ejemplo, una conciencia ambiental, una conciencia social, una conciencia política, y que a través del entretenimiento, a través del videojuego mismo, deje elementos de aprendizaje y genere cambios significativos en la persona que lo juega. Obviamente un juego de ese estilo tiene una premisa diferente a un juego puramente entretenimiento, solamente por el tema del propósito del juego mismo, ¿no? Y así podríamos como abrir esas cajitas y ir viendo como, ok, entonces ahora abramos solamente entretenimiento. Es diferente la premisa de un juego de entretenimiento casual a un juego, no sé, como un Candy Crush, a un juego triple A como un League of Legends, por ejemplo, que está en la categoría multijugador, que tiene una premisa muy clara, a otro, ahorita va a salir, salió The Last of Us 2 hace poco. Entonces, todo en la vida tiene una premisa, si eso vamos a ver, todo en la vida tiene una intención. Y los videojuegos no están exentos de eso tampoco. Adivina la música de este juego.
Cuando hablamos de la dirección de un videojuego, el tema se vuelve un game over para un típico director de cine, porque en este caso empezamos a hablar no solo de una noción personal para convertir una idea en imágenes y sonidos, sino que, en cambio, hablaremos de una persona que sea capaz de interpretar las decisiones de un jugador para embarcarlo en una historia que sea divertida, emocionante e influyente. Mi nombre es Fernanda Riveros y soy de Comunicación Social y Periodismo. Mariana. Fabián. Mi nombre es Ángel Belandia, estoy en Tecnología en Realización Audiovisual y estoy en primer semestre. Mi nombre, me presento, soy Sebastián Saque y también estoy en trabajo en semestre. Pues mira, por mi parte, por ejemplo, a mí me gusta mucho el Super Mario 64, otro juego es el Gears, me gustan los juegos así como de aventuras, me guío mucho más en la mecánica, la historia, me salto los diálogos y todo eso, pero me gusta jugar. Outlast, uno que es gordito, que es todo turbio. Ese me gusta. Uno de los juegos que me gusta es God of War, el dios de la guerra, y Crash. Entonces es como, Crash me parece espectacular. Y hay unos de terror muy buenos. A mí me encantan los de terror que personifican a los actores de películas que son famosísimos. Me encantan porque tienen mucha emoción, los sonidos son hermosos, las gráficas, todo. Si él desde un principio tenía pensado que el juego impactara, pues lo logró muy bien. Porque el juego es un ícono, por ejemplo, yo tengo 23 años, es un ícono de mi generación y es más, es un ícono de mis hermanos y de mis primos que ya están entre los 30 o 28 años, entonces impacta porque aún los niños en la actualidad siguen jugando a Crash, entonces es genial. Me gusta mucho la parte del arte y también la parte del sonido, o sea, como la experiencia que lo puede envolver a uno, así como que uno siente que hay algo aquí atrás, entonces uno pues da la vuelta con el personaje. Sí. Pues, como todo el ambiente, es el ambiente que puede construir un juego a través del arte y del sonido. Yo pienso que es muy completamente diferente, ya que en una película tienes que captar más a la persona que está viendo el film, ¿sí? Porque si la persona se desconcentra un segundo en lo que está viendo, se puede perder la narrativa. En cambio, en un videojuego, por ejemplo, tú saltas la historia, van a entender el juego. Entonces yo pienso que es más complicado en la película que en la narrativa del videojuego. En mi caso yo jugué una vez el de Scarface, de Cara Cortada, la película de Brian De Palma. Sí. Y pues, aunque como que la historia pues tenía que ser como muy amplia para como la experiencia de juego, pues digamos era bastante fiel en los espacios, me gustaba harto eso. En el videojuego uno se mete dentro del personaje, ¿me entiendes? O sea, hacer parte, por ejemplo, de Link, de Zelda, es como estás viajando a través de un mundo maravilloso y cada vez vas encontrando ítems, cada vez vas fortaleciendo tus habilidades, vas luchando contra dragones, entonces te lleva a un mundo de fantasía en ese aspecto. En cambio, en las películas también te puede llevar a la fantasía, pero es como más impactado a la realidad, en Realidad virtual. más que todo es un lío. Un director de cine yo creo que podría dirigir la parte de arte de un videojuego o la parte de narrativa si el videojuego tiene mucha narrativa, o podría dirigir sobre todo aquellas partes de cinemáticas si el juego tiene cinemáticas, ahí se parece más a una película. Si es un videojuego sin mucha narrativa o de pronto muy técnico o de pronto con un lado de desarrollo muy extenso, o si es un juego online en tiempo real, podría dificultársele a un director de cine la parte técnica, la parte de programación, la parte de desarrollo, más que él mismo hacerla, no tiene que hacerla, sino entender al equipo que lo hace y dirigirla. Y sabiendo que este equipo de programación en particular es el más propenso a errores y que está bien que se equivoquen. La experiencia del cine es una experiencia muy profunda, muy emocional, muy intelectual, pero al fin y al cabo pasiva en cuanto a la incidencia que tiene quien lo ve en la película, ¿no? Tú puedes llorar mucho, puedes reír mucho, pero la película va a ser la misma siempre, ¿no? La vas a ver 100 veces y la película es la siempre. Cómo impacta en tu vida es una cosa es diferente y es muy bonito y es muy emocionante.
Los videojuegos, en cambio, trabajan con una cosa llamada árbol de decisiones. Árbol de decisiones es un diagrama o mapa que muestra las decisiones que los jugadores pueden tomar en diferentes momentos de un videojuego. Y los árboles de decisiones, que son finitos, no son infinitos, aunque le den la sensación al jugador de ser infinitos, no lo son. Lo que sí genera es las posibles combinaciones finitas que el jugador puede ir activando en la medida que juega o en la medida que vuelve a jugar, ¿no? Los videojuegos se paran sobre un principio muy interesante que es la rejugabilidad. No solamente los videojuegos, los juegos en general se paran sobre un principio que se llama rejugabilidad. Quiere decir que si yo lo vuelvo a jugar, debo poder llegar a tener una experiencia diferente a la que fue la primera vez. Y esto se basa en que la toma de decisiones puede alterar los resultados o puede alterar la experiencia misma. Los videojuegos y las películas de animación están bastante cerca, especialmente si tenemos un videojuego narrativo con muchas cinemáticas, es una película de animación con cosas interactivas. Si ya es menos animado, pronto se alejan, pero los dos tienen mucho que ver y se usan hasta mismos programas para la parte de la animación, bien sea 2D o bien sea 3D. Y coinciden en muchos elementos, comparten muchas características, solamente que los videojuegos tienen un elemento de desarrollo tal vez más complejo y elaborado y tiene otras características diferentes en cuanto a llevar la linealidad y el render, si es necesario. ¿Sabías que el primer Mortal Kombat, uno de los juegos de pelea más exitosos de todos los tiempos, tenía un equipo de desarrollo formado por solo 4 personas? Muy buen día para todos, aquí nos encontramos una vez más en el Magazine B-Cine temporada 15, capítulo 2. En este capítulo vamos a hablar de la dirección en los videojuegos y para eso traemos de nuevo esta sección donde traemos a un director propio de cine para que nos dé esa perspectiva, nos dé ese enfoque. Ok, mi nombre es Oscar Andrade, yo estudié cine y televisión en la Universidad Nacional y pues me dedico sobre todo a la producción de animación. Codirigí un largometraje que se llama Pequeñas Voces, es un documental animado y he dirigido varias series animadas con financiación de convocatorias públicas aquí en Colombia. También pues la empresa que yo gerencio se llama Jaguar Digital. Nosotros pues llevamos 17 años de existencia y dentro de las producciones que hemos hecho para clientes también hemos hecho juegos. Listo, Oscar. Entonces, lo que queremos hacer aquí es que vamos a probar unos juegos. Vamos a mirar, vamos a dejar que los juegues, diviertas, disfrutes un poco y nos logres dar esa perspectiva. Al final te voy a hacer unas preguntas, unas pequeñas preguntas y a ver si nos puedes dar esa comparación. Nosotros como Magazine B-Cine queremos ver dónde está esa diferencia, dónde está ese muro que separa lo que es la narrativa, la dirección, toda la producción detrás del cine y compararla con el videojuego. ¿Están parecidas? ¿No están parecidas? ¿Van para el mismo rumbo o no lo están? Entonces, pues para empezar con esto trajimos el Far Cry 3, te voy entregando de una vez el control. Gracias. Vamos a probar, mirar y al final revisamos cuál fue tu experiencia con esto, ¿listo? Acapulco, tío. Una diferencia importante entre la narrativa de los juegos y la cinematográfica es que en los videojuegos yo siempre estoy interactuando, ¿sí? O sea, estoy modificando lo que está ocurriendo. Pues, digamos, lo que yo más he producido, aunque yo estudié cine, lo que más he producido es animación. Entonces, se parece bastante. La gran diferencia en un videojuego es que pues, hay programación. Entonces, hay un equipo de ingeniería de software que es fundamental para el desarrollo. O sea, sin los desarrolladores no se puede hacer el juego. Por más arte que yo tenga, no va a tener más que animaciones sueltas si no tengo un software propiamente dicho. El componente narrativo lineal tiene mayor o menor incidencia, dependiendo.
sea, como hablábamos, por ejemplo, en los juegos de deporte, un FIFA o un, no sé, bueno, aquí jugamos solo FIFA. Entonces los géneros también limitan o delimitan más o menos qué tanto hay del componente narrativo clásico, audiovisual o incluso dramatúrgico o literario, y qué tanto no hay, digamos, o qué tan ausente está esa narrativa. Pero la programación sí es el fundamento y lo que diferencia claramente un videojuego de una animación, en el caso pues, específico de la animación, porque en el resto de elementos se parece mucho y sin lógica no hay juego. Vale, Oscar, muchísimas gracias por todo ese conocimiento que nos lograste dar. Estamos por ahora solo en Facebook, Jaguar Digital. Estamos haciendo ahorita unas series nuevas, una serie que se llama Cristal Sónico, que es educativa, educación musical, pero con ciencia ficción y comedia. Y terminaría con una frase de Jairo Aníbal Niño, que fue un importantísimo escritor de literatura infantil colombiano. El escultor de mármol parte de un bloque y para encontrar la obra tiene que quitar hasta llegar a la obra misma. Compassion and commitment. Amazing, ain't it? ¡Abre la puerta! ¡Ayúdanos! No es una enfermedad normal. Es su verdadera naturaleza, tu naturaleza, que lucha en su interior. Puede llevarlos a donde tienen que ir. Me llaman Mimir, el hombre más listo que existe. Primero deben cortarle la cabeza. ¿Qué dices? Esa hacha que tienes. Para seguir a Tamarillo Games tenemos una página web, tamarillogames.com. Ahí están algunos de nuestros proyectos. La mayoría de cosas que subimos a redes sociales están en Facebook e Instagram. Nos consiguen con ese mismo nombre, Tamarillo Games, en esas dos redes principalmente. Y pues también nos pueden enviar correos si tienen alguna idea de juego que quieran desarrollar o algún negocio que quieran pactar con nosotros. Es info@tamarillogames.com. Pues lo que pasa es que Free to Play, que es mi empresa, nosotros trabajamos B2B. B2B significa business to business, es decir, que todas las soluciones que nosotros trabajamos al día de hoy son para otras empresas. No es, por ejemplo, yo hoy en día no trabajo en videojuegos para entretenimiento, para B2C, para cliente final, sino que trabajo en juegos especializados para compañías, al interior de compañías y para hacer otro tipo de cosas, y yo encontré un nicho ahí muy importante. Mi recomendación para aquellos que decían emprender en el mundo de los videojuegos y dirigir videojuegos: hagan lo que más les apasione, sepan que es un negocio y hay que producir dinero con ello. Uno puede tener ideas que considera que son buenísimas, de pronto después no lo son tanto. Es importante dialogar con equipo, probarlo con gente, ver si realmente es una buena idea o no. Y determinado eso se puede producir dinero. ¿Qué les diría? Que lean mucho. Creo que es muy importante leer de todo. Seguir respondiendo a una pregunta milenaria que es muy interesante, y es ¿por qué jugamos? ¿Vale? Y ese por qué jugamos no es una única respuesta. Y en la medida que vayamos encontrando más aproximaciones, es en la medida que vamos a encontrar proyectos en los que por un lado nos va a apasionar trabajar, pero por otro lado que
van a tener una viabilidad que es muy importante, pero yo creo que lo primero es empezar a leer, empezar a investigar, empezar a leer autores, estar en este momento en la historia de la humanidad es súper interesante porque ya hay estudios alrededor de videojuegos, de cómo son, para qué sirven, para qué no sirven. No se enamoren del tipo de juego, enamórense de los videojuegos, sería mi consejo. Pero tanto en el videojuego como en el cine no solo disponemos de un director, también es hora de adentrarnos poco a poco a la composición de la imagen. La fotografía y el arte son dos departamentos cinematográficos que van de la mano y no se deben soltar jamás. ¿Qué sería una película o de un videojuego sin estos dos departamentos tan importantes? No te pierdas el próximo capítulo de Magazine Vecine, donde nuevos expertos nos ayudarán a navegar en este maravilloso mundo que es el videojuego.